Hola queridos historiópatas, en esta ocasión apostillaremos algunos libros de historia y política en busca de respuestas para poder contestar a la pregunta ¿qué está pasando con la política en Perú? ¿Acaso estamos viviendo el renacer del autoritarismo? Todas las fuentes utilizadas están en la descripción del video. Bien, empecemos. Capítulo 1. Del Génesis al Apocalipsis. El siglo XX fue un siglo caótico, plagado de guerras y diferencias irreconciliables que la humanidad no supo del todo hacer frente. Según el historiador Eric Hobsbawm en su libro La Era de los Extremos, el corto siglo XX, el siglo XX termina en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. El socialismo real había caído estrepitosamente y ya nadie creía que el comunismo llevaría a la humanidad a la utopía predicha por Marx en 1848. Un año después de la disolución de la Unión Soviética en 1992, se publica El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Un elogio al capitalismo triunfante plagado de una visión teleológica que básicamente decía que después del triunfo del capitalismo ya no habría nada que se le oponga. Estados Unidos se erguía como superpotencia dominante y abanderado de la libertad y el libre mercado. Sin embargo, el transcurrir de la historia finalmente no le dio la razón a Fukuyama. También tras el colapso de la Unión Soviética se inicia un periodo de transformación política y económica o transición en Europa. Este es un periodo postcomunista donde antiguos países comunistas se encaminaron a crear economías libres y capitalistas. América Latina no fue ajena a este cambio. En esta parte del hemisferio también se vivía lo que Samuel Huntington bautizó como la tercera ola de la democracia, que se inicia con la democratización de países del sur de Europa en los 70 y que luego llega a América Latina. Hasta entonces, los regímenes políticos preferidos por Latinoamérica se intercambiaban entre los autoritarismos más duros y las oligarquías celosas de poder. Estos cuadros de Peter Smith, citados en el trabajo de Dargen, ayuda a comprender la precariedad de la democracia en América Latina durante casi todo el siglo XX. El Perú ingresó a la década de los 90 devastado por el primer gobierno de Alan García que, en parte, comparte responsabilidad con el mal manejo de Acción Popular en el segundo gobierno de Belaúnde. Los peruanos de 1990 eligieron a un outsider joven y carismático por sobre lo que se percibía como un candidato de los ricos. Hablo de Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Lo que los peruanos de entonces no sabían era que en la siguiente década se socavarían todos los valores democráticos, las instituciones públicas y se destruiría el sistema de partidos políticos. Una vez recuperado el Estado después de un escándalo en el régimen autoritario de Alberto Fujimori que implicaba a Vladimiro Montesinos y los Vladivideos, el Perú experimentó una vuelta a la democracia, pero a una democracia pobre y debilitada, pero democracia después de todo. La década y el primer lustro siguiente se caracterizaron por el auge económico que no necesariamente se reflejó en la mejora de la calidad de vida de la mayoría de las personas. Los partidos políticos como se conocían antes de la década de los 90 ya no existían. Los partidos políticos del nuevo milenio basaron su quehacer político en el clientelismo, el obrismo y la corrupción, lo que terminó de podrir al Estado en beneficio de unos pocos. La reciente pandemia terminó de mostrar cómo los políticos y las élites se unieron desde hace mucho para capturar el Estado y nos permitió ver también, a la mayoría, cómo realmente se ejerce el poder a partir de la acción de las élites económicas y políticas. Capítulo 2. La seducción del autoritarismo. La humanidad ha avanzado a pasos agigantados. El mundo de ayer no es el mismo que el de hoy. De alguna u otra manera, la mayoría de nosotros lo entendemos y nos adaptamos al cambio. Pero existen personas que no necesariamente entienden el mundo. Según Anne Applebaum en su libro El ocaso de la democracia, el autoritarismo es algo que atrae simplemente a las personas que no toleran la complejidad. No hay nada intrínseco de izquierdas o de derechas en este instinto. Es meramente antipluralista, recela de las personas con ideas distintas y es alérgico a los debates acalorados. Sin embargo, Applebaum da a entender que esta predisposición al autoritarismo por parte de personas que no entienden el mundo o no toleran la complejidad se da mayormente en un nivel popular. Pero, ¿qué pasa con aquellos que sí entienden el mundo y aún así optan por el autoritarismo? ¿Qué los impulsa a buscar el autoritarismo? Una respuesta a esta pregunta nos la da Eduardo Dargent en su libro Demócratas precarios, élites y debilidad democrática en el Perú y América. El autor sostiene que esto se debe a los intereses de las élites de
derecha y de izquierda, que subordinan su compromiso con la democracia a sus intereses de corto y mediano plazo. Por ello, cuando las élites de ambos lados del espectro político perciban que un gobierno con tendencias autoritarias esté dispuesto a favorecer sus intereses, traicionarán la democracia y apoyarán medidas autocráticas. No está mal que existan élites en una sociedad, pero el problema subyace en que las élites en el Perú no tienen una visión de país. En lugar de ser macrodesarrollistas, son corruptas que se aprovechan del Estado para su propio beneficio. Entonces tenemos unas élites poderosas y corruptas que han capturado al Estado, pero necesitan perpetuarse en el poder. ¿Cómo lo hacen? Según Applebaum, las élites con tendencias autoritarias recurren a la demagogia a través de lo que Julien Benda denomina los clercs, es decir, intelectuales que se venden a determinadas causas políticas y ya no buscan la verdad. Benda expone a los clercs en 1927 y como habrás notado ya han pasado casi 100 años desde esa publicación. Las cosas han cambiado un poco. En Perú actualmente existen clercs y en su mayoría son de derecha. El intelectualismo que respiraba Benda ya casi no tiene un equivalente contemporáneo. Los nuevos clercs serían los escritores, intelectuales, panfletistas, blogueros, asesores de comunicación política, productores de programas de televisión y creadores de memes capaces de vender su imagen a la opinión pública. Así nos hacemos más o menos una idea de quiénes son los nuevos clercs de la escena política peruana. Es así que me tomo el atrevimiento de rebautizar a los clercs de derecha peruanos como fascinantes, término que defino así. Los fascinantes son intelectuales con tendencias autoritarias o totalitarias que se resisten a aceptar la complejidad de las relaciones socioeconómico-políticas peruanas, que se sienten fascinados o atraídos por la figura del chino y de su gobierno basados en un argumento economicista acrítico. Los fascinantes ejercen un auténtico poder político y los puedes ver diariamente en la televisión o en las redes sociales. Los fascinantes entienden muy bien su papel, que consiste en defender a los líderes por más deshonestas que sean sus declaraciones, por más extendida que sea su corrupción o por más desastroso que resulte su impacto en las instituciones y en la gente corriente. A cambio, saben que serán recompensados y promocionados. Los fascinantes más colaboradores con el líder autoritario de turno pueden llegar a hacerse muy ricos y obtener lucrativos contratos, o puestos en las empresas públicas o privadas sin tener que competir por ellos. Otros pueden contar con un salario público, además de protección frente a potenciales acusaciones de corrupción o incompetencia. Por muy mal que lo hagan, no perderán su trabajo, porque los líderes autoritarios no piden capacidad, sino lealtad. Los fascinantes animan a sus seguidores a involucrarse, al menos durante una parte del tiempo, en una realidad alternativa. A veces esa realidad se ha desarrollado de una forma espontánea, aunque es más frecuente que se haya formulado minuciosamente con la ayuda de modernas técnicas de marketing, segmentación de audiencia y campañas en redes sociales. Los fascinantes no tendrán miedo de usar teorías conspiranoicas que respalden su discurso, ya que el atractivo emocional de una teoría conspiranoica reside en su simplicidad. Explica fenómenos complejos, da razón del azar y los accidentes, ofrece al creyente la satisfactoria sensación de tener un acceso especial y privilegiado a la verdad. Para quienes se convierten en fascinantes, la repetición de esas teorías conspiranoicas también trae otra recompensa: fama y dinero. Pero además de los intereses y el beneficio personal de los fascinantes, también podemos tomar el concepto de desesperación cultural que ha empujado a algunos intelectuales a los brazos de los demagogos. La desesperación cultural se basa en el trabajo del historiador germano-estadounidense Fritz Stern. Básicamente, la desesperación cultural es la preocupación por la decadencia espiritual y nacional que se basa en valores conservadores que se ven afectados por intensos cambios sociales, políticos y económicos. Los fascinantes creen que los izquierdistas y la élite de izquierda representan una amenaza existencial para el Perú, basado en dos traumas que sufrió la derecha en el siglo XX. El primer trauma fue la hiperinflación que arrasó el Perú de 1987 a 1990. Al menos en el imaginario público, esta crisis fue producto de las políticas que había apoyado la izquierda. El segundo trauma, que había surgido con fuerza bajo el gobierno de Belaúnde, fue el problema de Sendero Luminoso, que para 1989 había llegado peligrosamente cerca a lo que el grupo llamaba
una posición de equilibrio estratégico, es decir, la habilidad de enfrentar al Estado peruano y ganar en el enfrentamiento. La desesperación cultural y la creencia de aferrarse a algo sólido nubla el juicio de los fascinantes, y esos temores han llevado a los fascinantes a argumentar que cualquier medio, ya sea abrazar a líderes corruptos y amorales, atacar al poder judicial y la prensa, participar en el nepotismo y la corrupción o aceptar dinero sucio, justifica el fin de evitar el apocalipsis que nos traería la izquierda. Los autoritarios necesitan a gente que promueva los disturbios o desencadene el golpe de Estado, pero también necesitan a personas que sepan utilizar un sofisticado lenguaje jurídico, que sepan argumentar que violar la Constitución o distorsionar la ley es lo correcto. Necesitan a gente que dé voz a sus quejas, manipule el descontento, canalice la ira y el miedo e imagine un futuro distinto. El futuro nunca es claro, pero al diagnosticar el presente podemos contar con las herramientas suficientes para prevenir escenarios nefastos. Si no nos tomamos en serio a estos fascinantes, quizás en un futuro sea demasiado tarde. Bueno, queridos historiópatas, hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Te las dejo en la descripción del video junto a toda la bibliografía usada. Si disponen de tiempo, consúltenlas. Créanme que vale mucho más un libro leído en 2 horas que 2 horas vacías de solipsismo digital. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.